historia vemos grandes hombres de la fe. Y puedo comenzar con el primero, llamado Moisés. Conocemos la historia y vemos que había una zarza que tenía fuego pero no se consumía. Y vemos que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, y mientras caminaba y vio aquella zarza le llamó la atención a tal grado que se acercó a esa zarza, de la cual se escuchó: Moisés, Moisés. Y Dios llamó a Moisés de en medio de una zarza que estaba ardiente. El deseo de Dios era que Moisés fuera el libertador del pueblo de Israel, porque estaba en esclavitud en Egipto. Pero me impacta que cuando Dios le dice: Moisés, tengo un plan grande para ti. Moisés, quiero que tú saques a los 600,000 que están esclavizados en Egipto, mi pueblo Israel. Y me impacta cómo él empieza a tener temor y le empieza a decir: Señor, pero yo solo soy Moisés, yo no puedo. Porque muchas veces nos vemos a nosotros mismos, y si nos vemos a nosotros mismos no podremos hacer nada. Pero si nos vemos a través de Cristo, a través de la Biblia, el poder que Él quiere darnos del Espíritu Santo, todo podrá ser diferente. Pero Moisés se vio a él mismo como nosotros lo hacemos. Y cuando Él le dijo que Él quería que fuera el gran libertador del pueblo de Israel, Él le dice: Señor, pero si yo soy torpe de labios, yo soy tartamudo. Comenzaron los pretextos: es que no puedo, Señor, es que no sé hacerlo. Y realmente era pura cobardía. El Señor le dice: Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Y me impacta que Dios quita cualquier argumento que podamos poner en contra de Él, porque Él es Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Y después le dice Moisés: no, Señor, pero es que estoy solo. Y le dice: bueno, va a ir tu hermano Aarón contigo. Y le quita nuevamente sus peros hasta que fue y se paró delante de Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo de casa de servidumbre para que sirvan a mi Señor allá en el desierto y ofrezcan aquellos holocaustos. Aún ya entrado, él tenía temor. Y cuando Faraón dijo que no, le dijo: Señor, pero ¿por qué haces esto? Y él tenía temor. El líder más grande del Antiguo Testamento es Moisés. Y Moisés tenía temor. Si Moisés tenía temores, ¿cuántos más vamos a tener nosotros, hermanos? Me pongo a pensar en los 12 espías, seguimos con la historia. Y había 2 espías, Moisés mandó a 2 espías para poder checar Canaán y ver cómo era aquella tierra que Dios les había mandado que conquistaran. De esos 2 espías sabemos que 10 regresaron con un mal reporte y dijeron: esa tierra traga a sus moradores, aquel lugar hay frutos tan grandes y nosotros somos ciertamente como langostas. Y 10 personas desanimaron a 600,000 personas, porque la mayoría de personas son pesimistas y siempre ven lo malo. Y México está tan mal, y hay tanta delincuencia, y hay tanto que lo único que tratan de hacer es apagarnos, que queremos servirle y queremos hacer algo para el reino de Dios. Cuando alguien me dice que los problemas son fuertes, yo digo: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y es cuestión de cómo verlo. Había 12 hombres, 10 de ellos pesimistas, porque la mayoría de las personas son pesimistas. Siempre le ven algo malo, hasta las cosas buenas le buscan ver algo malo. Pero me impacta que había 2 hombres llamados Caleb y Josué, y me encanta que dice la Biblia de Caleb que él tenía otro espíritu. Él quería ser diferente, él quería ir en contra de la corriente de este mundo y quería hacer la diferencia. Y desde ese entonces Dios estaba preparando a Josué, porque de los 12 solamente Dios hablaron bien. Y también me impacta que al igual que 10 desanimaron a 600,000, 2 animaron a 600,000. Hermanos, ¿de qué clase de cristiano quieres ser? ¿Como los 10 o como los 2? No hay muchos de ellos que se diga que tengan un espíritu diferente, pero Dios iba preparando a Josué. Llegamos a Josué capítulo 1, versículo 1. Y dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Te imaginas la reacción de Josué? Yo estoy seguro que Josué amaba, respetaba y admiraba a Moisés. Era su líder, era quien lo sacó de Egipto para llevarlos a aquella tierra prometida. Y Dios le dice: ya murió Moisés.
necesito levantar a alguien más. Necesito un líder. Mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Cuando dice todo este pueblo, ya no eran 600,000, ya eran aproximadamente 2 millones. ¿Te imaginas que Dios te diga, lideréate 2 millones y crúzalos por un río? ¿Cómo te pondrías? Estamos hablando de 2 millones de personas. ¿Qué zapatos tenía que llenar Josué? Los zapatos de Moisés. Y le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra. Y me encanta que dice que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando Dios nos encomienda hacer algo, es porque Él nos va a ayudar. Amén, hermanos. No le dice, ve y hazle como tú puedas. No le dice, ve porque voy a estar contigo, Josué. Versículo 3. Yo os he entregado. Qué hermoso aliento. Dios le dice a Josué, ve a aquella tierra, Canaán, aquella tierra prometida. Yo te la entregué como se lo dije a Moisés. Y le dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Y le empieza a dar cifras. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, hasta el gran mar será vuestro territorio. Si Dios te dice, todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo, ¿qué harías? Mano, yo me pondría unos patines, hermanos, y empezaría a andar. Hermanos, imagínate hectáreas y Dios te dice, todo lo que pises será tuyo. Y ahí van caminando, hermano, para que fueran corriendo, hermanos, para poder tener más tierra. Amén, hermanos. Y dice, versículo 5, me impactan dos cosas: el poder de Dios y la incredulidad de su pueblo. Las dos cosas son grandes. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer, ¿qué dice, hermanos? Frente. Nadie te podrá hacer frente. Lo leemos con una ligereza ese texto y decimos, mira qué bonito. ¿Lo crees? Si Dios te dice, nadie te podrá hacer frente, ¿lo crees? Hermanos, Dios se lo dijo a Josué. Y Josué medio temeroso, diciendo, pero pues yo aquí soy el nuevo. ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Aparte son 2 millones, yo no puedo hacerlo. La tarea que me pides es muy grande. Y tal vez tú te sientas así en esta mañana. Es que no puedo. No es que no puedo hacerlo. Y hermanos, son las gentes que intentan cosas grandes, que pueden hacer cosas grandes. Son aquellos que dicen, voy a comenzar mi negocio, voy a comenzar a servir a Cristo. Aquellos que Dios puede bendecir. Y si no, lo podemos pintar de muchas maneras, pero realmente es temor. Tienes miedo al fracaso. Tienes miedo a que no salga como tú quieras que salga. Y lo pintamos de, es que soy seguro. Lo podemos pintar de cualquier manera, pero al fin y al cabo es temor, es miedo. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos! Ya ves, estamos en la iglesia y leemos ese texto y ¿será? ¿No le crees a Dios? Y por eso hay temor. Y por eso no das un paso de fe. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios por esas palabras, hermanos. No te voy a dejar. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué convicción! ¡Qué fe! ¡Qué certeza! Nosotros a veces pensamos, ¿será que Dios me ama? No. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos. Amén, hermanos. Dios nos ama. Y le dice a Josué, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero le da 3 mandatos a Josué. Y son los mismos mandatos que nos da a nosotros en esta mañana, que aparte no son consejos, son mandatos. Y le dice, versículo número 6, esfuérzate y sé valiente.
Y Dios nos dice en esta mañana, querido hermano cristiano, esfuérzate y sé valiente. Si no tenemos cuidado, como cristianos vamos a caer en una falsa espiritualidad en la cual espiritualizamos todo a tal grado que no hacemos nada. Dios le dijo a Josué, Josué, esfuérzate. Josué, tienes que trabajar. Ay, es que yo no voy a trabajar, yo vivo por fe. ¿Cómo? La fe entra, y hablaré de eso en la noche. Pero hermanos, Dios dijo, el que no trabaje, que no coma. Eso está escrito en este libro. Y Dios le dijo, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Hermanos, Dios bendice principios bíblicos, no solamente a los cristianos. Hay inconversos allá afuera que se esfuerzan, se levantan temprano, trabajan y Dios los bendice, porque Dios bendice principios bíblicos, no solo a los cristianos. Le dijo, esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Se necesitaba valentía para hacer la obra que Dios le había encomendado, liderar a 2 millones de israelitas. Y le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y le dice, tú repartirás. Me encanta que Dios es un Dios de personas. Dios es tan grande, y dice la Biblia, que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Pero aún así nos ama personalmente. Y le dice, a ti, Josué, a ti te voy a usar. Y le dice, versículo 7, me encanta cómo le dice, porque le dice nuevamente las mismas palabras. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué Dios se lo tuvo que repetir? Porque Josué no le creyó y nosotros no le creemos. Por eso a veces Dios nos repite a veces lo mismo tantas veces en la Biblia, porque necesitamos recordarlo. Y Dios le dice, mira, Josué, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. Ay, Señor, pero es que yo no sé, yo no tengo la habilidad, yo no tengo el talento, yo no tengo los recursos, yo no sé cómo hacerlo. Dios le dijo, solamente marcha. Mano, no lo hizo Josué, lo hizo el Dios de Josué. Y no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu Dios. Amén. Pero es tu deber marchar, es tu deber esforzarte, es tu deber ser valiente. Uno hace lo posible y Dios hará lo imposible. Dios no va a bendecir algo que no estás dispuesto a comenzar. Oh, yo ya lo puse en oración, pastor. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Decía un pastor, ponle pies a tu oración. Si estás haciendo algo, comiénzalo. Y hasta donde tú digas, Señor, hasta aquí, yo ya no puedo más, te lo entrego. Es cuando Dios bendice y dice, aquí entro yo. Al pueblo de Israel le dijo, marcha. Y cuando llegaron al Mar Rojo y estaba cerrado, le dice, mójate los pies. Ay, Señor, eso suena absurdo. Mójate los pies. Señor, pero ¿cómo? El mar está cerrado, mójate los pies. Y hasta que se mojaron los pies, hermanos, el milagro ocurrió. Porque uno hace lo posible y Dios hará lo imposible. El cristiano debe esforzarse y ser valiente. La persona más trabajadora en tu trabajo debería de ser el cristiano, hermanos. No, yo es por fe. Debe ser esforzado, el primero en irse, el último en irse. Buen testimonio. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 8 le da otro consejo, porque le dio 3. Le dijo, 1, esfuérzate. Número 2, sé valiente. Luego se los volvió a repetir, porque es necesario que lo volvamos a escuchar. Pero en el versículo 8 le da uno muy importante para el cristiano. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos amar y atesorar la Biblia. Yo veo que en el cristianismo hay 2 extremos. Hay gente que es muy trabajadora pero no lee la Biblia. Y hay gente que se la pasa leyendo la Biblia pero no es trabajadora. Y no están peleados. Deben hacer las 2 cosas. Como está mal el que trabaja mucho y no lee la Biblia, como está mal el que nada más lee la Biblia y no trabaja. Los 2 están mal. Debe ser una perfecta unión. Cuando es tiempo del Señor, es tiempo del Señor. Y cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar. Hermano, ni siquiera es tiempo de hablarle a alguien o de compartirle algo, es tiempo de trabajar. Y cuando es tiempo de ir a compartir y de ir a predicar, es tiempo de ir a predicar, no de trabajar. Amén, hermanos. Le dice, esfuérzate y sé valiente y guarda mi palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso texto. Hermanos, Dios quiere que todo nos salga bien, amén. Pero jamás lo vamos a hacer si no guardamos su palabra. Él dice, guárdala y entonces todo te saldrá bien. Es como el Salmos 1, que le dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero nos da indicaciones. No te juntes con los que se burlan. No escuches consejos malos. Uno dice, yo no opino, nada más escucho. Entonces uno es como un bote de basura. O sea, nomás recopilamos basura, no la compartimos, nada más la atesoro. Dice, ni escuches. Y guarda su palabra y todo te saldrá bien. Amén, hermanos. Amén. Qué hermosas promesas. Y en el versículo 9 me impacta que le tiene que recordar lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿No fue suficiente una vez que se lo haya dicho? ¿No fue suficiente que se lo haya dicho 2 veces? Pero ahora la tercera. Esfuérzate, Josué, sé muy valiente. Y le dice, no temas. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, no temas? Porque tenía miedo. Señor, es que yo no puedo. Porque nos vemos a nosotros. Y quita tus ojos de ti, hermano. Debes de poner tu mirada en Cristo para poder salir adelante. Recordemos que la timidez o el miedo nos alejarán de cumplir el propósito que Dios tiene. Estaba viendo en internet cómo un niño dejó la escuela por el famoso bullying. Se salió de la universidad porque no aguantó la presión. Y todos podríamos decir, esfuérzate y sé valiente. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Se burlaron de él en la cruz del Calvario, y es tiempo del cristiano que sea esforzado y que sea valiente. ¿Cómo es posible que por causa de otras personas ese muchacho se haya salido de la escuela y no haya cumplido con el sueño que él tenía? No digo que esté bien que se burlen, está mal, pero aunque se burlen, y si alguien se burla de ti, Jesucristo nos dejó ejemplo en todo. Y dice, para que sigáis sus pisadas. Hay gente que no tolera que se burlen de él y no puede seguir adelante. Lo tumban demasiado, a tal grado que dejó sus estudios por miedo, por vergüenza y por burlas. Tantas cosas pueden sucedernos por miedo. Voy a dar un ejemplo muy práctico. A esta persona le gusta a la otra persona, se le queda viendo y la vuelve a ver, y le dice a su amigo, oye, pues ve y háblale. Ay, y si me dice que no, miedoso, por temor, no vaya a hablar con ella. Y tal vez es la voluntad de Dios. Y uno dice, no, es que si es del Señor, la va a parar enfrente de ella. Muéstrenme eso en la Biblia. El que haya esposa y el bien, haya, encuentra, busca. Pero por temor se pueden perder tantas cosas. Una persona perdió estudios, no, por miedo. Hermanos, para el servicio a Cristo, si tienes miedo no puedes ganar almas. Discúlpeme. ¿Cómo que discúlpeme? Ya te andas disculpando y ni le has hablado del Evangelio. Yo no voy a disculparme, yo voy a predicarles el Evangelio, hermanos, amén. Pero por temor Dios no te puede usar. Dios quiere usarnos a todos, pero hay temor. Es que, ¿y qué tal si me sale alguien que sí sabe? O sea, automáticamente tú estás diciendo no sé nada. O sea, tú solo te matas, hermano. No, tienes que tener fe. Dios puede usar a un tímido o amedrentado, pero no a su completo potencial. Pónganse a pensar en las personas que Dios usó. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Juan el Bautista? ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era Jesucristo? A veces pintan a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un afeminado. Jesucristo era un hombre. Él llegó al templo y volcó las mesas. A ver, ¿qué están haciendo aquí? Jesucristo era un hombre, hermanos. Amén. Y podemos ver tantos ejemplos en la Biblia
Dios quiere que el pueblo de Dios sea esforzado y sea valiente. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Timoteo, el gran joven predicador, tenía miedo. Vemos que Moisés tenía miedo, Josué tenía miedo, 600,000 de Israel tenían miedo, Timoteo tenía miedo, lo que me hace pensar que es muy probable que tengamos un poco de miedo en algunas áreas. Y nos dice el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y acabamos de tener nuestra conferencia de avivamiento y qué bendición fue, amén, hermanos. Por favor, que no se les olviden las decisiones que tomaron. A veces nos avivamos en un domingo y para el próximo ya estamos apagados. Vamos, mínimo que dure unos 2 meses, digo, al menos. Jamás debería de acabarse, pero digo que al menos dure 2 meses. Sí, Señor, ya te voy a servir. Sí, Señor, ya voy a leer tu palabra cada día. ¿La leíste cada día, no? Sí, Señor, ahora sí, mira, voy a orar. Ahora sí, Señor, ya voy a predicar el evangelio. Lo hiciste. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, ¿qué dice, hermanos? De cobardía. Pero ¿por qué le hablaba de cobardía? Porque el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences. El miedo viene cuando te avergüenzas, ya sea de ti o de lo que haces, y produce miedo. El temor es un enemigo muy grande que te va a limitar de cumplir el propósito que Dios tiene. Y no es que Dios te lo impide, es que tú te lo impides. Y el temor es algo normal, no es pecado. El pecado es que tengas tal grado de temor que te impida dar un paso de fe. Yo veo que todos en la Biblia temieron. No está mal que temas. Hermano, está bien que tengas temor a fracasar, pero sería, hermanos, algo terrible si no lo intentas. No está mal que tengas miedo. Lo que está mal es que te impida hacer algo. Yo recuerdo una semana antes de comenzar la iglesia, yo dije, ay, Señor, es que no puedo, es que soy joven, me hace falta experiencia. Señor, no puedo comenzar la iglesia porque me estaba viendo a mí. Pero la respuesta no es vernos a nosotros, porque nos vamos a desilusionar, hermanos. Pero cuando vemos este precioso libro y sus grandes promesas, y cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, Dios solamente te dice, marcha. Esfuérzate y sé valiente, Josué. Señor, pero es que esfuérzate y sé valiente. Pero es que no sé, esfuérzate y sé valiente. Pero es que tengo miedo, esfuérzate y sé valiente. Pero es que no tengo los recursos, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No es un consejo, es un mandato. Y seríamos malos cristianos si no nos esforzamos y lo intentamos. El temor o el ser inseguros no nos permitirá cumplir con el propósito que Dios tiene. Nuevamente, en la Biblia Dios usó hasta un burro, hermanos. Dios puede usar lo que sea, pero Dios quiere usarnos a nuestro completo potencial, y no lo va a hacer si tenemos miedo. Quisiera terminar con una parábola de Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay personas que lo han llamado como si fueran monedas de oro, o hay personas que lo han llamado la parábola de los talentos. Llámale como tú gustes. Si gustas hablar de recursos, ponlo en recursos. Si quieres hablarlo con talentos, ponlo en talentos. A mí me gusta pensarlo en talentos. Versículo 15 dice, a uno le dio 5, ¿qué dice, hermanos? Entonces tenemos uno con 5 talentos. Hermano Vicente, si puedes pasar un poquito, que no se nos vaya a olvidar. Uno de ellos tiene 5 talentos acá de este lado, 5 talentos. Dice la Biblia, ¿y a otro cuántos les dio, hermanos? 2 talentos.
otro joven, si puede pasar otro joven, otros dos jóvenes, por favor, si pueden pasar. Gracias, Juan Carlos. Y alguien más. A otro le dio 2. Y necesitamos un más valiente más. Esos corazones dispuestos son una bendición, ¿verdad? Y alguien más, hermano Luis, gracias por su participación. Adelante, hermano Luis. Póngase donde guste. Excelente, muy bien. ¿En medio? Excelente, aquí los tres. Entonces, a uno de ellos les dio ¿cuántos talentos, hermanos? 5 talentos. ¿Al otro cuánto le dio? 2. ¿Y al otro cuánto le dio? 1. Esto debería de animarnos, porque al menos debemos de tener un talento. Digo, a lo mejor no tenemos 5, pero mínimo el Señor tuvo misericordia y nos dio 1. Mínimo. Pero a veces ni lo que... ¿Cuál será, Señor? A uno dio 5, otro 2, otro 1. Pero fíjense lo que dice, hermanos. A cada uno conforme a su... Otra vez. Cada uno conforme a su... Él puede con 5, pero tal vez él no tiene 5. Él es menos que él, no. Simplemente hay gente que tiene 5 talentos. Hay gente que tiene 2 y hay gente que tiene 1. Y se puede frustrar el que tiene 1 porque no tiene 5, o puede hacer lo que tiene con el 1, porque Dios le dio 1 conforme a su capacidad. La Biblia lo dice. Hay gente que es talentosa. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y luego se fue lejos. El Señor se fue, le dio sus talentos. Ellos trabajaron aquí en la tierra. Dicen que trabajaron aquí en la tierra. Y luego dice 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos. Así como que negocias un poquito. No sé si me da un pan, ¿verdad? El Padre Nuestro, ¿verdad? Nos se puso a orar. Y de los 5 talentos ganó ¿cuántos? 5. Entonces, ¿cuántos tiene este? 10. Tiene 10 talentos. 18. Pero el que, perdón, 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también ¿cuántos, hermanos? 2. Entonces, ¿cuántos tiene el en medio? 4. No cumplió con su propósito. Como uno cumplió 10 y el otro cumplió 4, él es menos que él. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Pero, siempre debe haber un pero. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Escondió su talento. El talento que el Señor le había dado, ay, es que yo no sé si puedo hacerlo. Mejor se lo escondo a mi Señor, para que no se enoje conmigo. Y después dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, porque un día vamos a dar cuentas delante de Dios, hermanos. Y todos tenemos nuevamente al menos un talento. Hay a quienes le ha dado 2, hay a quienes le ha dado 5, dice conforme a su capacidad. Y llegando el que había recogido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Fíjense lo que le hizo el Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cómo me encantaría, hermanos, escuchar esas palabras que el Señor nos diga en el cielo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 5 trabajó, se esforzó, fue valiente y le entregó 10. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 me entregaste y estoy amargado porque no me diste 5. No, él tenía 2. Y dice, sobre poco has sido fiel. Versículo, en sus rayas en el quiero, por favor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Vamos a bajarlo un poquito, porque quiero ver la misma respuesta que le dio el primero.
Le dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cambió la respuesta de ellos dos? Fue la misma respuesta. Porque el que le dio 5, hizo sus 5 y tuvo 10. El que tuvo 2, no se puso a quejar porque no tengo 3, sino hizo con lo que tenía y le entregó 4 a su señor. Y le respondió lo mismo. Llegando también, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué barato es hablar. Oh Señor, yo sé que tú obras y que bendices y que me guardas y que no lo crees. Hablar es bien barato, hacer es otra cosa. Él no dijo, Señor, yo sé que tú haces, él simplemente fue y lo hizo, porque lo creyó, lo hizo. Pero a veces como cristianos hablamos, sí, yo sé que el Señor es bueno, sí, yo sé que el Señor me va a guardar, sí, yo sé que... Sí es fácil hablar, es otra cosa hacerlo. Y dice, pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Miedo. ¿Por qué usa esa palabra? Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y yo creo que tenía un buen corazón. Me dijo, aquí tienes, Señor, lo que me diste. Suena bien. ¿Qué le dijo Dios? O el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Ay, Señor, pero tú debes llamar a todos. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Tú sabes, tú ibas a la iglesia y escuchabas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué escondiste el talento? ¿Por qué no me serviste? ¿Por qué no hiciste algo y fuiste y lo escondiste? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Hoy el gobierno dice, quítale al que tiene 10 y dale al que tiene 1. Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Y eso está en la Biblia, hermanos. Y al que tiene se le dará más, porque sabe qué hacer con ellos. Pueden tomar asiento, gracias. Al menos tenemos un talento. Tal vez tienes 2, tal vez tienes 5. ¿Qué estás haciendo con ese talento? No, yo lo atesoro en mi corazón y lo guardo. Haz algo. Haz algo. Haz algo, hermano. Inténtalo. Da ese paso de fe. La vida cristiana debe ser la vida más hermosa. Porque uno tiene la fe y uno dice, por fe andamos y no por vista, y primero Dios va a echarle ganas. Pero el cristianismo de hoy en día es, no, yo aquí me siento y el Señor me lo va a traer. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Se lo repitió 3 veces. ¿Cuántas veces quieres que el Señor te lo repita, hermanos? Siervo malo y negligente. Quisiera terminar con unas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Moisés por miedo no le hubiera dado libertad al pueblo de Israel? No, Señor, es que no puedo. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera visto el milagro del Mar Rojo. No hubiera visto aves caer del cielo. No hubiera visto un pilar de fuego y una nube que le cubriera. No los hubiera guiado de la casa de servidumbre. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera sido temeroso? No hubiera guiado a los 2 millones a Canaán, a la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si los 600,000 se hubieran quedado temerosos por el mal, por las malas cosas que dijeron los 10 espías? ¿Qué pasará si por miedo escondemos el talento que Dios nos ha dado? La respuesta está en la Biblia. Siervo malo y negligente.
Oh Señor, pero yo tengo fe en ti, siervo malo y negligente. Píntala como quieras, es temor. No tengas temor. Muchos tienen miedo a que no salga bien, pero no lo intentan. Es preferible a alguien que lo intenta y que no sale como quiere, y que se levanta y lo vuelve a intentar, y no sale, y se levanta y lo vuelve a intentar, y no sale nuevamente, y se levanta y lo vuelve a intentar, y no le sale, y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar, y no le sale, y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar, y no le sale, y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar, y no le sale, y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar, y por la gracia de Dios le salió. Necesitamos un cristianismo diferente. Aquel gran misionero Hudson Taylor decía que cada etapa en la obra de Dios tiene 3 etapas. La primera es decir, esto está imposible. La segunda es decir, esto está muy difícil. Y la tercera es decir, esto está hecho. ¿Dónde están aquellos cristianos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es todo lo puedo en mí, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Esfuérzate y sé valiente, y recuerda que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Terminamos en Isaías capítulo 35, versículo 4. Que Dios levante una generación de cristianos valientes. Versículo 4 dice la Biblia: decid a los de corazón apocado. ¿Qué será apocado? También le llama pusilánime. La palabra apocado significa que se comporta con timidez, vergüenza o extrema humildad, que nosotros le llamaríamos falsa humildad. Dile a los de corazón tímidos, dile a los de corazón tímidos, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Que Dios levante una generación de cristianos que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a cerrar nuestros ojos. Recuerda que no es malo tener miedo.